enseñanza que el Señor tiene para todos nosotros. Y pues me da gusto de estar en este día nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos en nuestros lugares ya bien preparados, ¿verdad? Para recibir la palabra de nuestro Padre que quiere seguirnos enseñándonos y quiere seguir fortaleciendo nuestro espíritu en cada momento, porque Él sabe bien que todos necesitamos, ¿verdad? La palabra. Pues así como Él nos ha enseñado que cada día trae su propio mal, pues también cada día nosotros necesitamos el bien para poder combatir ese mal. Así que ya preparados todos con nuestras Biblias en mano y ya concentrados sin que nada nos esté afanando, ¿verdad? Ni nada nos esté preocupando en este momento, porque lo que vamos a hacer es recibir la palabra, y la palabra de Dios pues siempre va a traer paz a nuestra vida. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a orar. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Padre, te doy gracias en este día, Señor, porque sabemos que tienes preparado un alimento, Señor, que bien sabes, Señor, que lo necesitamos, porque cada día necesitamos, Señor, de ti, porque solos no podemos, Señor, combatir la carne, Señor, que cada día nos aqueja y nos lleva a pecar, Padre. Así que en este día, Señor, preparo mi corazón, vamos a decirle todos a nuestro Padre, preparo mi corazón para recibir tu palabra y estoy dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, a cumplir, Señor, mis votos, como un día lo hice en el cielo, Señor, y cumplirlo aquí en la tierra, sacrificando mi carne, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me enseñe y me guíe toda la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a ver en el libro de Romanos, del capítulo 6, vamos a enfocarnos hoy en los versos 11 al 14. Y vamos a ver cómo Dios nos enseña a través de Pablo, ¿sí? Cómo nosotros podemos morir a la carne para tener una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Así que esto pues lo hemos estado entendiendo poco a poco y pues cabe mencionar que es un tiempo o es un proceso que nosotros estamos llevando de transición, de pasar de nuestra carne a una vida en el Espíritu. Entonces esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque nos va a ayudar a fortalecer nuestro espíritu para que cada día nosotros vayamos venciendo a la carne y tengamos las estrategias, ¿verdad? Como nos dice el Proverbios 24:6, ¿no? Que con ingenio se hace la guerra. Así que el Señor nos quiere seguir enseñando, ¿verdad? Estas estrategias, este ingenio, ¿verdad? Para que nosotros podamos vencer a la carne y que cuando venga el pecado nosotros podamos pelear. Acuérdense que nuestra vida es una lucha constante, ¿verdad? En contra de nuestra carne, porque el pecado está en nosotros, ¿verdad? No vamos a echarle la culpa al enemigo, porque siempre estamos diciendo que el enemigo por causa del enemigo nosotros pecamos, ¿verdad? O por causa del hermano que me provoca, yo peco. No es así. Nuestra lucha es en nosotros, es con nosotros mismos, ¿verdad? Porque en nosotros está la carne y en la carne está el pecado, ¿sí? Así que nosotros tenemos que entender esto y aprender a luchar cada día en contra de nuestra carne y no estar culpando a nadie más. Y esto solamente lo vamos a lograr entendiendo la palabra. Así que vamos a Romanos, al libro de Romanos, en el capítulo 6, y vamos a leer del 11 al 14. Y ahorita vamos a ir explicando estos versículos. Nos dice: así también vosotros,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, entrando en contexto con estos versos, pues estamos hablando de que en el verso 9 y en el verso 10, siempre de Romanos 6, nos está hablando de Cristo, ¿verdad? Y nos dice el verso 9, nada más para entrar en contexto a esta enseñanza, nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte, pero sabemos que Jesús, ¿verdad?, que el Cristo nunca pecó, pero Él nos dio este ejemplo, ¿verdad? Para eso vino Jesús, ¿verdad? Para que condenar al pecado en la carne. Así que dice que la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta parte es la que podemos nosotros considerar muy importante para nosotros, ¿sí? Porque una vez que el pecado muera en nosotros, ¿sí?, de una vez por todas, así como Jesús nos enseña, ¿sí?, vamos a vivir para Dios, ¿sí? Así que nosotros estamos luchando para morir a la carne, ¿verdad?, morir al pecado, y una vez muriendo al pecado, mantenernos así, buscando siempre servirle a Dios, vivir para Dios. Y ya entrando al verso 11, que nos dice: así también vosotros, ¿verdad? Así también vosotros, nos está enseñando la palabra que esta es una decisión personal, ¿verdad? Es nuestra propia decisión, está en nuestra voluntad hacerlo o no hacerlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer o debemos de hacer para poder morir al pecado? Dice: tenemos que consideraos muertos al pecado, ¿sí? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. La palabra considerar nos está hablando de que no es que ya hayamos muerto al pecado, sino que en nuestra mente ya tomamos esa decisión, ya estamos convencidos, ¿verdad? Que hay esa convicción en nosotros de que estamos muertos al pecado, para que cuando venga una tentación, nosotros podamos decir no, ¿verdad? Poner un alto al pecado y no llevarlo a cabo. Así que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Y Señor nuestro. Y tomemos en cuenta que el número 6, ¿sí?, hemos aprendido que es el trabajo del hombre, ¿verdad? Y estamos hablando también del verso 11, y el número 11 habla de fidelidad. Así que aquí el número 6, que es el trabajo del hombre, nos da a entender de que el morir en la carne nos va a costar trabajo, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un esfuerzo para morir a la carne, dejar todo el pecado que no esté operando, ¿verdad? Para que no esté operando más bien en nosotros. Y cuando nosotros estamos haciendo esto es porque nos vamos a estar manteniéndonos fieles a Dios, ¿verdad? Por eso es el número 11. Al estar muriendo la carne, nosotros cada día vamos a ser más fieles a Dios, ¿sí? Así como lo hicieron los discípulos con Jesús, ¿verdad? Hubieron discípulos que estaban siendo enseñados por Jesús, ¿verdad? Y vemos cómo 11 de los discípulos se mantuvieron fieles a Jesús. Y hubo uno que no se mantuvo fiel, ¿verdad? Estamos hablando de Judas, quien vendió a Jesús. Así que él decidió seguir en la carne, ¿sí?
decidió seguir pecando, pero los otros 11 discípulos se mantuvieron fieles. Allí es donde vemos un ejemplo de que el número 11 nos está hablando de fidelidad, ¿verdad? Así que aquel que ya esté considerado muerto al pecado es alguien de que ha determinado mantenerse fiel a Dios, ¿sí? Aquí nos está diciendo que nos consideremos muertos al pecado, pero no solo es morir al pecado y ya, sino que también vamos a considerarnos vivos para Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y eso de que nosotros también nos estemos considerados vivos para Dios en Cristo Jesús, es que una vez muriendo a la carne, nosotros vamos a estarle sirviendo a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a estar obedeciendo a Dios. ¿Y por qué nos está hablando pero vivos para Dios? Esta palabra de vivos, sí, podemos decir que cuando nosotros llevando nuestra mente ahorita en este momento recordando lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Recuerden que primero estamos en el atrio, donde estamos conociendo la ley, estamos aprendiendo de la ley, y pues sabemos que la ley es la que nos da a conocer el pecado, es para que nosotros conozcamos el pecado, ¿verdad? Así que la ley de Moisés es la que nos va a llevar a que el velo de la carne se rompa en nosotros, así como el ejemplo que Jesús nos da, ¿verdad? Que Jesús rasgó su carne, ¿verdad? Y se mantuvo santo. Así nosotros vamos con la ley de Moisés vamos a poder rasgar o vamos a morir a la carne para poder entrar al lugar santo, ¿sí? Que ahí estamos hablando del tabernáculo. Rompemos el velo de la carne y entramos al lugar santo, donde está operando Dios, ¿verdad? Dice aquí que vivos para Dios, ¿sí? La misma palabra en el libro de Juan 6:63, Jesús dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Así que si nosotros estamos en el lugar santo, pues ahí es donde nosotros vamos a estar recibiendo la palabra, vamos a estar recibiendo revelación, ¿sí? Y vamos a estar teniendo vida, ¿sí? Porque la palabra es vida, es espíritu y es vida. Y por eso vamos a ser vivos para Dios, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en el lugar santo pues está operando Dios, y ya todos sabemos que Dios hace referencia a lo que es a toda la deidad, ¿verdad? Que es el Padre y los espíritus que están operando en la Madre, ¿verdad? Y ellos van a venir y van a estarnos dando las revelaciones que nosotros necesitamos, ¿sí? Y esto nos muestra también aquí en este verso 6:11, dice que pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y vemos cómo la palabra nos está mencionando primero a Cristo y luego a Jesús. Y esto nos está dando igual una referencia a que nosotros estamos pasando de una vida de la carne a una vida del Espíritu, recordando que Cristo, ¿sí? Es el Espíritu, ¿sí? Que estuvo en el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esa transición, ¿verdad? De una vida de la carne a una vida en el Espíritu. Por eso nos muestra aquí la palabra, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, teniendo una vida en el Espíritu, ¿sí? La deidad nos va a estar enseñando, ¿verdad? Nos va a estar haciendo sus operaciones en nuestra vida para que nosotros podamos mantenernos santos, ¿no? Ahorita vamos a irnos a un verso donde nos va a mostrar la palabra que nosotros vamos debemos de mantenernos santos, ¿verdad? Debemos de estar permaneciendo en santidad. Así que nos vamos al libro
bueno, estamos en el libro de Romanos, pero vamos al capítulo 12, en el verso 1. Romanos 12, 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si vemos aquí, este versículo nos lleva a que nosotros debemos estar sacrificando la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar presentando nuestros cuerpos. ¿De qué manera? Dice aquí, en sacrificio vivo, ¿sí? Entonces va a haber un sacrificio de nuestra carne para que nosotros podamos ser santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Y si cuando nosotros nos vamos a considerar vivos, cuando estamos recibiendo la palabra, ¿verdad? Que es espíritu y es vida. Y esto va a ser un sacrificio para la carne, ¿sí? Y además, cuando nosotros estamos sacrificando la carne y nos estamos fortaleciendo con la palabra que es espíritu y es vida, y nosotros vamos a mantenernos santos. Es cuando nosotros ya estamos muriendo al pecado, ¿verdad? Y nos mantenemos en el lugar santo. Por eso es que nosotros podemos considerarnos ya santos. A los hijos obedientes, ¿verdad? Los hijos obedientes son los que van a ser santos, porque van a estar no solamente recibiendo las revelaciones, sino haciendo la palabra. Van a estarla viviendo, y esto es lo que agrada a Dios. Es lo que hacía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él hacía todo lo que el Padre le enseñaba, ¿sí? Por eso es que Jesús agradaba a Dios. Así que nuestros cuerpos van a estar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Entonces, de esta manera Dios nos invita a que estemos viviendo, ¿verdad? Esforzando este cuerpo, ¿verdad? Nuestra vida para tener un culto racional hacia nuestro Dios. También en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 3, ahí vemos cómo no solo tenemos que sacrificar a la carne, sino que también vamos a considerar al pecado, ¿sí? Vamos a condenar, al pecado en la carne. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces aquí vemos dos cosas muy importantes que tenemos que hacer y que Pablo nos enseña, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificar a la carne, que nos habla Romanos 12:1, y condenar al pecado en la carne, porque recuerden que desde el principio, ¿sí?, la carne pecó, y es lo que nosotros tenemos que hacer, condenar al pecado en la carne, ¿sí? Y así nosotros podamos vencer todo pecado en nuestra vida, ¿sí? Ya no vamos a dejar que la carne se esté enseñoreando de nosotros. Por eso, regresando al libro en el capítulo 6, nos dice al final del verso, Señor nuestro, ¿sí? O sea que aquí ya no, el que ya no nos va a estar gobernando es el pecado, ¿verdad? Ya no va a ser la carne que va a estar gobernando nuestra vida. Ahora el que va a estar gobernando nuestra vida es nuestro Señor, nuestro Dios, ¿sí? En Cristo Jesús. Así que por eso es que nosotros le podemos llamar Señor nuestro, porque Él va a estar gobernando nuestra vida, va a estar enseñoreándonos, ¿sí? Ahora, si nos vamos al verso 12, siempre del capítulo 6, que es el verso que sigue para seguir compartiendo esta enseñanza, nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
el no reine quiere decir que el pecado puede volver a reinar en nosotros si volvemos a la carne, ¿verdad? Si nosotros ya consideramos, recuerden que considerar es que aún no lo hemos llevado a cabo por completo, pero ya en nuestra mente ya estamos convencidos de que no vamos a pecar, ¿sí? Un ejemplo de esto, vamos a retroceder un poquito, es en la vida de José, ¿verdad? Recuerden que José fue tentado por la mujer de Potifar, ¿sí? Así que nosotros tomamos el ejemplo de José, que cuando vino la tentación a él supo decir no. Él dijo, ¿cómo voy a pecar en contra de mi Dios, verdad? Así que nosotros de eso tenemos que estar convencidos, de lo que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Y de la decisión que nosotros hemos tomado de obedecer a Dios. Cuando venga el pecado, nosotros ya estemos preparados para decir no, ¿verdad? De decir que el Señor me ha enseñado esto y esto es lo que voy a obedecer y no voy a caer en esa tentación. Así que nosotros ya debemos estar preparados antes de que venga la tentación a nuestra vida y podamos defendernos. Si nosotros antes no tenemos un arma para defendernos cuando venga el enemigo, ¿sí? Entonces vamos a estar a su disposición, ¿verdad? Fácilmente vamos a caer, ¿sí? Fácilmente nos van a destruir, nos van a matar. Nosotros siempre tenemos que tener el arma, ¿sí? En nosotros, ya preparados, ¿sí? Estando a la ofensiva para cuando venga el ataque podamos defendernos. No por nada la misma palabra nos dice que debemos de ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? Porque ahí está todo lo que necesitamos para podernos defender. En la armadura de Dios hay una enseñanza muy bonita donde que nos enseña para que nosotros estemos preparados para cuando venga ese ataque, ¿verdad? Y eso puede hacer referencia a lo que o hace más bien referencia a lo que Pablo nos está enseñando aquí, ¿verdad? Que ya debemos estar considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que si la palabra está viva en mí, recuerden que la palabra es viva y eficaz, ya está en mí. Cuando venga el ataque nosotros vamos a poder defendernos y por eso es lo que nos va a ayudar a que el pecado no reine, ¿verdad? No reine nuevamente en nosotros, ¿sí? Pero si Pablo nos está enseñando aquí el no reine es porque puede el pecado volver a reinar en nosotros si volvemos a la carne. Así que no nos dejemos vencer por la carne. Si ya avanzamos, ya dimos pasos hacia adelante, ¿sí? Permanezcamos así para que no sea más el esfuerzo que tenemos que dar para volver a morir a esa carne que un día ya nos habíamos librado, ¿verdad? De ella. Así que esto es lo que nos da a entender Pablo, que si ya salimos ya de esa esclavitud del pecado, sigamos esforzándonos, ¿sí? Ese es el número 6, recuerden que estamos en el capítulo 6, sigamos esforzándonos. Es una vida de esfuerzo para seguir en el lugar santo, buscando la sabiduría de Dios a través del discipulado, ¿sí? Por eso aquí vean muy bien que estamos en el verso 12. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12, ¿verdad? Así que el número 12 nos está hablando del discipulado. Y para que nosotros podamos mantenernos así, muertos al pecado, ya considerándonos muertos al pecado, necesitamos de un discipulado. Y para un discipulado nosotros necesitamos de un maestro. Así que necesitamos de la supervisión de un maestro que nos esté ayudando, ¿verdad? A mantenernos así, a seguir dando pasos hacia adelante y no volver atrás, ¿verdad? Así que esto es lo que nos enseña la palabra. El número 12 no solamente nos habla de discipulado, también nos habla de autoridad. Así que la autoridad nos las va a estar dando Cristo, ¿verdad? Para que podamos seguir peleando en contra del pecado.
Y recuerden que hay algo en nosotros que nos hace que el pecado esté ahí queriéndonos hacer que caigamos en la tentación. Y es algo que se llama la concupiscencia, ¿verdad? Que ahorita en un momento más vamos a hablar de ello. Pero nosotros tenemos esa autoridad porque estamos buscando permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Así que esto es lo que nos enseña este verso 12. Pero nos dice: el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Yo debo de tomar la autoridad sobre la concupiscencia que realmente Dios puso esta concupiscencia en nosotros, ¿verdad? Dios lo puso pero nosotros debemos de estar atentos a que esta concupiscencia también es como una alerta que Dios puso en nosotros. Es la que nos va a alertar de que algo está mal, y por eso es que nosotros necesitamos la palabra, porque cuando venga la tentación, ¿sí?, a través de la concupiscencia, nosotros podamos discernir, ¿verdad?, de que hay algo que no está bien en nosotros, y la concupiscencia es la que nos va a estar alertando, ¿verdad? Porque en nuestra concupiscencia es donde están los deseos, nuestras emociones van a estar ahí igual en la concupiscencia, y las emociones, recuerden que también nos hace caer en el pecado, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar trabajando también juntamente con la palabra y la concupiscencia para que nosotros no caigamos en el pecado, ¿sí? Podemos tener enojo, pero con la palabra nosotros vamos a poder controlar ese enojo, ¿verdad? ¿Sí? Viene de la concupiscencia el deseo, pero con la palabra nosotros vamos a poder vencer cualquier deseo, ¿sí? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, en el verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿sí? Entonces hay que mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Así que si nosotros ya tomamos esta decisión de ser libres, pues no volvamos a caer para estar sujetos nuevamente, ¿sí?, al yugo de la esclavitud del pecado. Así que nos toca a nosotros trabajar mucho en esto, ¿verdad? Es el esfuerzo que tenemos que dar. En el libro, regresamos al libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 13, nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Veamos aquí entonces que el número 13, ¿sí? Aquí estamos hablando de que hay algo que se completa, ¿sí?, o que complementa, ¿sí? El número 13 habla de algo que nos está hablando este verso, que complementa en este caso al verso 12, ¿sí? Si ustedes leen bien el verso 12 y el verso 13, vemos que estos dos se complementan, ¿sí? El verso 12 nos está hablando de que el pecado, nos está hablando, perdón, de algo interior, ¿sí?, de algo que está en nuestra mente. Y el verso 13 nos está hablando ya de algo exterior, ¿sí?, algo que se va a estar manifestando en nuestros miembros. Así que algo que está en nuestra mente, ¿sí?, se va a complementar con los miembros de nuestro cuerpo. Y en este caso nos está dando a entender, mira, si la palabra de Dios está en tu mente y has considerado estar muerto el pecado, pues, y vivos para Dios, entonces lo que se va a estar manifestando en tus miembros, ¿sí?,
es la palabra, ¿verdad? Es la obediencia a los mandamientos de Dios, y esto es, estamos hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? Todos los mandamientos de Dios. Pero si nuestro cuerpo, perdón, si nuestra mente está pensando en las concupiscencias, ¿qué es lo que se está gestando en nuestra mente? Es lo que también, si nosotros no hemos muerto al pecado, entonces vamos a ejecutar en nuestros miembros este pecado, ¿verdad? Es llevarlo a la acción. Se va a manifestar el pecado en nuestros miembros. Y es con lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Por eso nos está diciendo Pablo aquí: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, no debemos de presentar, ¿sí?, nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y aquí la palabra iniquidad nos está hablando de una manera general de lo que es la maldad, ¿sí? Si ser un instrumento de justicia, vamos a compararlo con esto: ser un instrumento de iniquidad con ser un instrumento de justicia. Si ser un instrumento de justicia, y justicia son todos los mandamientos de Jehová o de Dios, ¿sí?, que nos habla Salmos 119, 172, como ustedes ya saben, pues lo contrario, ser un instrumento de iniquidad, es ser un instrumento de injusticia, ¿sí? Es todo aquello que no son mandamientos de Jehová. Vamos a estar haciendo eso. Y Dios lo que nos está, o más bien Dios a través de Pablo, ¿verdad?, nos está mostrando que aquí no debemos de presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿sí? No vamos a estar haciendo injusticia, sino que debemos de estar presentando nuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, ¿sí? ¿Y cómo es esto de como vivos de entre los muertos? Es como ya vimos hace un momento, ¿sí? Nosotros vamos a estar vivos cuando estamos recibiendo la palabra. Mira, mientras más estemos recibiendo la palabra es el agua, y el agua nos va a estar lavando, nos va a estar limpiando, ¿sí? Y cada vez nosotros vamos a estar recibiendo más entendimiento y más entendimiento. Mientras más entendimiento recibamos, ¿sí?, nosotros vamos a ser más limpios, pero siempre y cuando nosotros seamos esos entendidos que llevan a cabo la palabra, ¿sí?, que están haciendo justicia, que están que no solamente en su mente están siendo muertos al pecado, ¿sí?, sino que hasta aún en los miembros, ¿sí?, vamos a estar dando ese esfuerzo de que nuestros miembros estén haciendo la voluntad de Dios, estén haciendo los mandamientos de Dios. Por eso es que este verso 13 se complementa con el verso 12, ¿sí? Entonces debemos de servir a Dios no solamente con la mente, sino aún servirle con nuestros miembros, ¿sí? Y esta es una forma también de enseñar a otros, ¿verdad? A veces no es necesario enseñar con palabras, también enseñamos con nuestros miembros, con nuestro ejemplo, ¿verdad?, con nuestra vida. Así que este es el esfuerzo que nos está hablando Pablo aquí en este versículo, ¿verdad? Porque lo importante es que nosotros estemos buscando la palabra, ¿sí?, que estemos buscando la sabiduría, porque la sabiduría es la que nos va a ayudar a tener las revelaciones del Padre, para que nosotros podamos tener, como hace un momento decía, las armas, ¿sí?, las estrategias para poder vencer, ¿sí?, al pecado en nuestra vida. Estar listos, estar preparados para todo eso. Y en el libro siempre en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 14, nos habla: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, de esta manera, haciendo este trabajo en nuestra vida, de estar haciendo todos los mandamientos de Dios, ¿sí?,
vamos nosotros a tener esa libertad, ¿sí? Por eso es que el verso 14 nos está hablando de libertad. El número 14 en la Biblia nos habla de libertad. Aquí Pablo dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. O sea, Pablo está buscando la libertad. Ya Pablo dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, ¿sí? Esto habla de libertad. Tomen en cuenta que ¿libertad a qué? A la libertad de ser un esclavo del pecado. Ahora nosotros vamos a ser esclavos, pero como nos ha mostrado la palabra, esclavos por amor, ¿sí? Y ser esclavos por amor es servirle a Dios, ¿sí? Es ser vivos para Dios, ¿sí? Considerarnos vivos para Dios siempre en nuestra mente, ¿sí? Y ya no estar pensando que somos unos esclavos del pecado, que el pecado realmente la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y el estarle sirviendo entonces al pecado es muerte, pero el servir a Dios, ¿sí? Es vida. Vamos a ser siervos para Dios, pero para tener vida, para estar vivos, ¿sí? Por eso nos habla aquí la palabra que somos vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros ya morimos a la carne y pasamos de la ley de estar bajo la ley a estar bajo la gracia, nosotros ya podemos considerarnos vivos para Dios, ¿sí? Y esto es algo hermoso porque el estar vivos para Dios, como hijos obedientes, vamos a estar viendo las operaciones de la deidad, ¿sí? En nuestras vidas. Y en este verso nos trae una enseñanza muy bonita porque al estar diciendo que si ya no estamos bajo la ley, vamos a estar ahora bajo la gracia. Y quiero explicar un poquito esto de lo que es gracia. Muchos sabemos que la gracia pues es un favor de Dios, ¿verdad? Muchos, si ustedes le preguntan a alguien qué es gracia, les van a decir que es el favor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Son los regalos de Dios que vienen a nuestra vida. Y en parte sí lo es, pero algo más profundo es lo que nos enseña. Si vamos a Juan 1:16, vamos a explicar lo que es gracia. En Juan 1:16 nos dice la palabra: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nos está diciendo que de la plenitud de Jesús, ¿sí?, tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? Pero ¿qué es la plenitud? Y vamos a ver qué es plenitud para saber qué es lo que tomamos de esa plenitud y gracia sobre gracia. Vamos a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Así que la plenitud es la deidad. La deidad es el Padre y todos los espíritus que están operando, ¿verdad?, en la Madre. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar de Jesús? ¿Sí? Pues así como operó el Padre en él y todos los espíritus que estuvieron operando en él, así nosotros vamos a tomar de él. Por eso nos está hablando la palabra de gracia sobre gracia, ¿verdad? Vamos a regresar a Juan 16:1, que dice: porque de su plenitud tomamos todos. O sea, si la plenitud es la deidad y la deidad es la operación del Padre y de todos los espíritus. ¿De qué espíritus estamos hablando? Pues el espíritu de la sabiduría, espíritu del entendimiento o de la revelación, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, de consejo, ¿verdad? Todos los espíritus que ustedes ya han escuchado, que nos menciona la Biblia, todos estos espíritus que nos habla igual en Hebreos
12, ¿verdad? Del 21 en adelante, vemos cómo ahí nos está hablando la palabra de lo que es la deidad. Entonces todos estos espíritus van a poder venir y operar en nosotros, así como operaron en Jesús, van a poder operar en nosotros. Sí, por eso habla de gracia sobre gracia, operación sobre operación. O sea, viene una operación tras otra operación, tras otra operación en nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos buscando la sabiduría de Dios, porque la sabiduría nos va a llevar a las revelaciones, ¿sí? Y de las revelaciones nosotros vamos a estar en obediencia a todo lo que el Padre nos está dando para vivirlo, ¿sí? Hay que obedecerlo. Así que de esta manera los espíritus, ¿sí?, van a venir a operar en nosotros. Los espíritus de Dios vienen sobre los hijos de obediencia. Así como vemos el ejemplo de Jesús, que fue un hijo obediente, obedeció al Padre en todo, y toda la deidad, o sea, de toda la plenitud de la deidad operó en él. Así van a poder venir estos espíritus a operar en nosotros. Por eso habla de gracia sobre gracia. Así que gracia es las operaciones de los espíritus en nuestras vidas, ¿sí? Operación tras operación en nosotros. ¿Y por qué hablamos de que nosotros tomamos de esta plenitud de Jesús? Porque si vamos al siguiente verso de Juan 1, en el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tuvo que venir Jesucristo, ¿verdad?, para que la gracia y la verdad pudieran venir a nuestras vidas. Porque antes solamente teníamos la ley de Moisés, ¿sí? Pero a través de la ley de Moisés conocemos el pecado, y la ley de Moisés nos ayuda o nos lleva a romper, ¿sí?, a morir a la carne, para que ahora sí nosotros pueda venir a nuestra vida a través de Jesús la gracia y la verdad, ¿sí? Esto es lo que nos enseña esta palabra en el día de hoy. En Romanos 6, nos regresamos a Romanos 6, en el verso 14, que nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y está hablando de enseñoreará en un futuro, ¿verdad? Si nosotros logramos hacer todo esto, ¿sí?, a partir del verso 11, donde nos dice que así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros ya hemos tomado esta decisión, ¿sí?, mantenernos firmes, ¿sí?, en esto, así como dice Job, ser determinados en esto, ¿verdad? Si ya lo empezamos, vamos a terminarlo, porque en un futuro, como dice aquí en el verso 14, que nos habla de libertad, el pecado no se va a enseñorear de vosotros, ya no se enseñoreará de vosotros, ¿sí? Y esto es nuestra libertad, está hablando de nuestra libertad. Y ahora lo que va a venir a nosotros es una nueva vida en Cristo, una vida donde Dios va a estar, o la deidad va a estar operando en nosotros. Y de esta manera es una forma de que desde este momento nosotros estemos transformando nuestra mente, ¿sí? Este es como, vamos a decirlo de esta manera, y con esto quiero terminar. Es un ejercicio que cada día tenemos que hacer, ¿verdad? El tomar esta decisión. El día de hoy voy a prepararme con la palabra, ¿sí? Voy a recibir la enseñanza de Dios, ¿sí?, al estar buscando la palabra en mis disciplinas, al estar en mi discipulado, al estar en mis meditaciones, porque de esta manera Dios me va a dar las estrategias, Dios me va a ayudar, ¿sí?, me va a preparar para cuando venga las tentaciones, los deseos, que son porque la concupiscencia está en nosotros, ¿verdad? Acuérdense que el pecado, ¿sí?, está en nuestra carne, y tenemos que condenar al pecado en la carne. Es la palabra, ¿sí?, nos va a ayudar
a pelear en contra de eso, como vimos en el ejemplo de José, ¿verdad? Para que un día podamos nosotros, que lo que hoy hemos considerado decir muertos al pecado, se lleve a cabo, ¿verdad? Todo esto es un proceso de transición en nuestra vida y tenemos que seguir cada día trabajando en esto. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y con este verso quiero terminar, Romanos 12, en el verso 2, nos dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a este cuerpo de carne, ¿sí? No te conformes a lo que tus miembros a causa del pecado pueden estar haciendo, ¿verdad? No te conformes con eso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos estaba hablando en Romanos 6 de que tienes que considerar en tu mente primero, ¿verdad? Y cuando venga la tentación, no se lleve a cabo en tus miembros el pecado. Si tú tienes la palabra en tu mente, esto es la ley de Dios que va a estar en tu mente, es con la que vas a pelear, vas a luchar en contra de la ley del pecado, ¿sí? Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? A esto nos va a llevar el que no nos estemos conformando a este siglo, sino que estemos transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y a esto es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a estar trabajando, ¿sí?, en nuestra mente, ¿sí? Tomemos nosotros la decisión, ¿sí?, de estar muertos al pecado. Y recuerden que es algo propio, es algo personal, ¿sí? No porque mi vecino haya tomado la decisión de seguir pecando, yo voy a seguirle los pasos a él. No, esa es su decisión, esa es la decisión del vecino, pero tu decisión, como Dios te ha enseñado, es que no te conformes a este siglo, sino transforma tu mente, ¿sí? Transforma tu mente con el entendimiento de la palabra. Él te va a ir renovando, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Eso es el primer paso que debemos de dar el esfuerzo. Amén. Así que esta es la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es nuestra decisión obedecerla y llevarla a cabo, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Te pedimos que quede sellada desde este momento, Señor, en cada espíritu que ha escuchado, Señor, porque sabemos, Señor, que si te están buscando, Señor, tu palabra dice que el que se acerca a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Así que ellos están buscando esa cercanía contigo, mi Dios. Te pido, Padre, que te acerques a ellos y que sigas renovando, Señor, su entendimiento para que ellos puedan cada día, Señor, ir dejando aún más y más, Señor, el pecado, y puedan un día, Señor, ser libres de ello por completo, y que ya no se enseñoreen de ellos, Señor, sino que su Señor seas tú, Padre, que el único que gobierna su vida seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Así te lo pido, Señor, así te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en este día, y que ellos, Señor, con su ejemplo también puedan predicar, Señor, a otros, para que también ellos puedan un día, Señor, estar delante de ti, Señor, en tu presencia, como vivos de entre los muertos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues terminamos por hoy y espero que sea de gran bendición para su vida esta palabra, que yo creo que sí lo es. En el nombre de Jesús también los bendigo y pues nos vemos hasta la próxima enseñanza. Dios los bendiga y hasta pronto.